El nuevo libro de Marcelo Simonetti está editado por Calandraca se llama la editorial, Libros para Soñar, y es un trabajo realmente hermoso, que está ilustrado por María Girón. Y tenemos aquí a Marcelo Simonetti para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Antonella, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, yo feliz de recibirte, te acerco el micrófono para que te escuchemos mejor. Además que cuando nos saludamos con Marcelo, claro, yo lo he entrevistado varias veces, pero nos tocó toda la era Zoom y toda la era pandémica, y luego este intermedio que hemos tenido que nos ha durado harto tiempo. Así que ahora ya por fin estamos acá compartiendo estudio para poder hablar de los migrantes. Y Marcelo bueno, voy a tratar de hacer la anécdota, ¿no? Básicamente son dos hermanos, que no nos queda claro exactamente qué edad tienen, pero uno se imagina que tienen entre 8 y 10, por ahí, están como por ahí, sí, ¿no? Por ahí. Y el libro parte, son dos hermanos que estudian juntos en un colegio y la profesora les dice que al día siguiente van a llegar 2 migrantes al curso. Es todo lo que dice. Y lo que vemos en el libro es cómo ellos empiezan a fantasear con qué podrían ser estos migrantes, porque nunca habían escuchado la palabra. Exacto. Entonces, primero parten desde un lugar muy luminoso, que podrían ser juguetes, que podrían ser chocolates, y después empieza esto que no tiene nombre, a tomar el espacio, ¿cierto?, de sus peores temores. Y ahí, claro, ahí uno empieza a decir, ahí empieza a aparecer, ¿cierto?, la reflexión profunda que a los adultos nos hace un montón de sentido y mucho dolor también, uno podría pensar. Entonces, por supuesto, tiene un final muy bonito el libro y muy emocionante, y de verdad lo terminé de leer así como con los ojitos húmedos. Cuéntanos, Marcelo, por ese acercamiento, ¿no? A tomar primero el tema de la migración, que es algo tan contingente y peliagudo hoy día, y darle este acercamiento. Sí, mira, yo inicialmente pensé que este era mi primer libro sobre los migrantes, pero haciendo memoria, ya había escrito otros textos relacionados con la migración. Algunos de manera bien solapada, no me había dado cuenta, pero hay una novela que se llama Dibujo de Hiroshima, que parte con la muerte de un inmigrante japonés en Valparaíso. Escribí también, o fui parte de una antología que sacó SM que se llama Cuatro Travesías, relatos de jóvenes migrantes, donde escribí sobre un migrante boliviano. Y el tema de la migración ha estado dando vuelta. Caminante también, que salió el año 2022, que es la historia de un niño que es parte de estas caravanas que habían para entrar a Estados Unidos, está inspirado en esa situación. Y ahora este tema de los migrantes que yo creo que tiene una génesis muy particular, que fueron esa situación muy violenta que se dio en Iquique, me parece que fue, cuando un grupo de chilenos incendió las pocas pertenencias que tenían un grupo de migrantes que estaban en la plaza de armas de esa ciudad. Y eso para mí fue una situación que me estremeció, porque personas en situación de vulnerabilidad mayor, que son agredidas de manera brutal, digamos, por un grupo de compatriotas, es algo que me pareció intolerable, injustificable, y a partir de ahí comencé a pensar una historia que mostrara otra cara de la migración. Y trabajé en función de dos motores que están ahí, que creo que también son los motores que marcan la relación que tenemos con los migrantes, que es, por un lado, la curiosidad y por otro lado, el miedo. Bueno, y también la ignorancia, o sea, el hecho de que los chicos no sepan qué es la palabra migrante, de alguna manera es metáfora también respecto de cómo nos enfrentamos nosotros a ese mundo de la migración, que lo desconocemos y que lo más fácil es llenarlos de lugares comunes y de prejuicios. Claro, y ese es el ejercicio que vamos viendo a lo largo del libro, ¿no? Ahora, son conceptos súper duros y son conceptos complejos también. Y a mí me llamó mucho la atención como en unas poquitas páginas, y es un libro para público infantil juvenil, entonces es un libro que tiene poco texto, uno podría decir, ¿no? Y en donde la gráfica ocupa muchísimo espacio, cosa que además el trabajo de María Girón es impactante, realmente es muy hermoso. Cada una de las páginas podría uno agarrarla y enmarcarla, esta cosa que es hermosa. De todas maneras. ¿Y cómo se hace entonces? ¿Cómo hiciste ese trabajo de depuración? Porque yo te he leído, Marcelo, y leí tus novelas, pueden ser largas, no todas, hay algunas que son largas. La última que hablamos fue la de Borges, ¿no? La tradición de Borges, sí. La tradición de Borges. Entonces, claro, yo puedo entender que un escritor tiene mucho gusto por el desarrollo de escenas y de jugar con diálogo, etcétera, y aquí hay un trabajo de
de depuración que es bien exigente, me imagino. Sí, bueno, son dos caminos diferentes de trabajo, ¿no? Trabajar una novela tiene cierta lógica, incluso trabajar un cuento para adultos tiene cierta lógica, pero el trabajo de estos textos que están orientados hacia el mundo infantil, yo creo que es distinto, como que sé que voy a correr una carrera de 100 metros y no una maratón, ¿no? Entonces, desde esa lógica trato de trabajar de manera diferente, apelando a un lenguaje que muchas veces es más poético, incorporando el humor también, porque sin que este sea un libro para no sé, carcajearse, digamos, hay pequeñas pinceladas de humor dentro del texto, y eso tiene que ver también con la posibilidad que nos brindan los autores y las autoras de la literatura infantil, sobre todo, de poder recuperar la mirada del niño que fuimos, ¿no? Y en esa lógica, por un lado, está ese trabajo con el lenguaje más poético y también está el trabajo con el humor, ¿ah? Por lo menos yo cuando niño era un chico bastante revoltoso, muy desordenado y que me gustaba el tema de la risa, del chiste. Y eso de alguna manera lo he recuperado a partir del trabajo con textos para niños, que en rigor no son solamente para niños. A mí me gusta hablar o sea, la forma en que entiendo la literatura infantil es, yo escribo libros para todos que también pueden leer los niños, ¿ah? Porque me parece que igual en estos textos hay como segundas o terceras capas que pueden llegar a un lector más adulto. Claro, y que son detonantes de conversaciones, yo pensaba, ¿no? Me imaginaba la escena de estar leyendo este libro con un niño, con una niña y poder estar reflexionando de qué te pasa a ti con esto, qué hubieras pensado tú sabes lo que son los migrantes, qué significa ser migrante, etcétera. Estamos conversando con Marcelo Simonetti sobre este libro, Los Migrantes, publicado por la editorial española Calandraca y que está disponible en nuestro país también, y por eso estamos conversando con Marcelo Simonetti al respecto. Luego también ese concepto de que la migración es un tema global, y que por lo tanto estos niños son blancos, diríamos, ¿cierto? Y se van a encontrar hacia el final del libro, cuando descubramos los migrantes finalmente, con un par de hermanos también, yo asumo inmediatamente que son hermanos, que son negros, y eso va a generar, entonces uno dice, okay, también esta mirada, más que los migrantes son aquellos que son distintos de uno, ¿no? Y eso, uno puede ser el otro también, en otro contexto. No estaba pensando si damos vuelta la historia de los dibujos, porque tú nunca los describes, ¿no? Aquí hay una lección editorial de quiénes son quiénes. Exacto. Sí, y es bien loco esa situación. A mí me tocó ir antes de pandemia, a Jamaica, y haber sentido la mirada de los otros, claro, que son mayoría y uno era la excepción a la regla, y es bien particular, o sea, me ayudó ese viaje a ponerme en el pellejo de los que son distintos. Y aunque este libro está centrado en los migrantes, yo creo que también habla de lo diferente, sí, ¿no? De las diferencias. Yo creo que Chile, de un tiempo a esta parte, se ha acostumbrado a la norma, a normar, ¿no? Y vemos la diferencia como una complicación, ¿no? No celebramos la diferencia, sino que la condenamos. Y creo que ahí también hay un aprendizaje importante respecto de cómo relacionarlos con lo diferente, ¿no? Y por eso hablaba yo de la curiosidad o la empatía y el miedo, ¿ah? Generalmente con la diferencia nos relacionamos a través del miedo y no de la curiosidad. Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio de switch, ¿no? Interesarnos por la diferencia, entendiendo que ahí hay un complemento de lo que somos. Sí, y además también el volver a lo que tú decías al principio, ¿no? A la ignorancia versus el conocimiento. Porque estos chicos empiezan la conversación muy juguetones, muy divertidos, pensando que estos migrantes, porque no saben lo que son, no saben si son, pueden ser, pensaban que son puercoespines en algún momento, ¿cierto? Palíndromos. ¿No? Claro, palíndromos, son juguetes, son pasteles, ¿cierto? Y tienen toda una conversación sobre eso, sin saber que están hablando, de qué están hablando. Y por lo tanto, cuando llega un momento de cruce, de hecho, cuando llega la noche, empiezan a pensar, ¿y si no es algo que nosotros queramos que sean, ¿no? Y ese vacío se empieza a llenar de temor. Y claro, y uno piensa ahí, bueno, en la instalación del prejuicio, ¿no? Y ahí eso me parece que es súper poderoso, y uno piensa
Claro, en este caso nosotros no vemos que los chicos tengan los hermanos protagonistas del cuento tengan una interacción con alguien que les está instalando una mirada negativa sobre los migrantes, pero nosotros sí tenemos medios de comunicación, ¿cierto? Y discursos que van generando estas distancias y estos prejuicios. Que tú estás invitando como a ver, porque cuando llega al momento final y los chicos se encuentran con los migrantes, finalmente no les cuesta nada, es como hola, son amigos para siempre, es muy fácil eso que sucede ahí. Sí, bueno, en general diría yo que la mayoría de los grandes temas se van llenando de estructuras y de prejuicios a medida que vamos creciendo, ¿no? Y lo que finalmente los niños van recibiendo es la forma en que los adultos nos relacionamos con esos temas. Por eso creo que es importante que la literatura infantil aborde temas que son trascendentes desde una forma, digamos, amigable, ¿no? Y creo que el tema de la migración, sobre todo a partir de lo que se está viviendo en estos días en nuestro país, es súper importante. Se ha cargado, se ha estigmatizado la palabra migrantes con una serie de situaciones que obviamente han existido, pero que no tienen que ver necesariamente con la migración, sino que con la delincuencia. Así como hay migrantes que han cometido ciertos delitos, también hay muchos chilenos que han cometido los mismos delitos y no por eso vamos a condenar a los chilenos a esa condición particular. Claro que sí. Ahora, tengo muchas preguntas respecto también a lo internacional del libro, ¿no? Los migrantes de Marcelo Simonetti, ilustrado por María Girón, ya te voy a preguntar también sobre eso. Está, como les decía, publicado por la editorial española Calandraca. Está distribuido en Chile y es como un poco raro, ¿no? Porque es como un autor chileno. Está publicado en España y el libro no está editado en Chile, pero se trae gracias a Liberalia Ediciones, así que ustedes lo pueden encontrar y yo les recomiendo que se lo consigan porque de verdad es una hermosura. Yo como que me consigo estos libros también, bueno, para difundirlos, pero es como una excusa para mis ahijados, mis sobrinos, etcétera. Y igual uno piensa así como, igual son libros tan bellos que uno quisiera mantenerlos, pero por supuesto es importante compartirlos. Y preguntarle también sobre esa mirada internacional, ¿no? El hecho de estar publicado en España y el libro yo ya sé que tiene traducciones al portugués ya. Cuéntanos cómo ha sido, cómo se escribe desde esa mirada más global. Claro, bueno, no es que yo haya pensado inicialmente que el libro iba a ser publicado en España, sino que generalmente uno se deja llevar por ese instinto creativo. Y a la hora de que Calandraca se interesó en el texto, hubo que hacer algunas modificaciones en términos de lenguaje, de cosas que por ahí se entendían en Chile y allá no. O sea, la posición invertida no se entendía, digamos, como tal. Entonces buscamos distintas formas. Me habían propuesto hacer el pino, que así le llaman en España, hacer la posición invertida. Al final creo que le pusimos ponerse de cabeza. Ponerse de cabeza, que era lo más lógico. ¿Qué es lo que hace Paula, perdón, la hermana? Sí, para pensar, para que le bajen las ideas. Exactamente. Y así hubo otros cambios, digamos, menores en términos de lenguaje que fueron necesarios utilizar para que la edición española tuviera, digamos, se entendiera completamente y no con los modismos chilenos. Pero al margen de eso no hubo grandes cambios, o sea, la estructura de la historia siempre fue la misma. Obviamente yo había pensado al momento de escribirlos en que los migrantes eran haitianos, por eso los nombres que aparecen de los migrantes. Pero los nombres también funcionaban allá para los migrantes africanos, así que yo creo que la gracia de esta historia, dentro de otras, es que es una historia universal y se puede adaptar sin grandes problemas a cualquier país que tenga el tema de la migración como uno de los temas importantes de la sociedad. Bueno, y esto, como yo decía, el libro Los migrantes de Marcelo Simonetti está ilustrado por María Girón, que es una ilustradora española de Barcelona, catalana, y que hace aquí un trabajo realmente hermoso. Cuéntanos cómo fue tu colaboración con ella. Mira, habitualmente lo que yo hago es enviar el texto a las editoriales y si se interesan, se comienza a buscar una ilustradora o un ilustrador. Y en este caso, la editora de Calandraca buscó con pinzas la ilustradora porque quería alguien que tuviera un buen manejo respecto de la gestualidad facial de los personajes, sobre todo de los niños. Y en esa lógica llegó a María, creo que es Girón,
y el trabajo con ella, bueno, fue básicamente que ella nos iba haciendo propuestas y nosotros íbamos dándoles el visado, digamos, para las ilustraciones. En rigor fue básicamente verla y quedar maravillados porque ella tiene un trazo y un talento, digamos, para la ilustración que es maravilloso. Son imágenes muy, ¿cómo decirlo? Un dibujo realista, diría yo. Con mucho énfasis en la gestualidad, ¿no? Con mucho detalle, mucho detalle. Sí, no, y además, no sé cuál es la técnica, parece que fuera pastel, y entonces lo que hace es que genera como que tuviera textura el libro, ¿no? Sí. Ahora lo raro es que a mí me llamó la atención, es un trabajo digital. No parece digital, parecía que fuera, digamos, manual, pero ella trabaja digitalmente y yo tuve la suerte de estar con ella porque a fines de octubre del año pasado fuimos a presentar el libro a España, fuimos en distintas ciudades. Y en Barcelona me junté con María Girón y ella explicó un poco su trabajo y es realmente impresionante la cantidad de trabajo que hay detrás de cada ilustración, ¿no? Cómo toma referencias, cómo esas referencias las va trabajando, tiene a sus hijos de modelo, a partir de sus hijos hace la ilustración de los niños. Y como te digo, más que un trabajo mancomunado, fue básicamente recibir las propuestas de ella. Un diálogo. Exactamente. No, y más que un diálogo, digamos, entregaba las propuestas y bueno, casi la aplaudíamos, porque en realidad estaban tan bien que... ¿Qué vamos a decir? Exacto. Bueno, Los Migrantes de Marcello Simonetti, ilustrado por María Girón, editado por la editorial española Calandraca, tiene distribución en Chile a través de Liberalia Ediciones, así que de verdad yo se los recomiendo. Ojalá que la gente de los colegios nos esté escuchando ahí, gente de bibliotecas también. De verdad es un súper buen libro para trabajar en clase, pensaría yo, para conversar en casa, para hablar de nuestros miedos, ¿no? A lo desconocido y cómo una vez que nos enfrentamos a la experiencia hasta puede enriquecernos de maneras tan diversas y luminosas. Marcello Simonetti, muchas gracias por venir a la radio. No, muchas gracias por invitarme. Quería recoger brevemente lo que tú decías de que este es un libro que también permite iniciar conversaciones. Yo estoy en una especie de cruzada de volver a que la lectura de noche a los niños vuelva a estar presente en nuestros días, y creo que es también un libro, puede ser también el pretexto para juntarnos, para conversar, padre, hijo, madre, hija, tío, sobrina, en general, hacer un cruce con las nuevas generaciones, que creo que es donde hay que apostar para cambiar un poco el mundo que nos toca vivir. Por supuesto, y por eso nosotros acá en El Semáforo le damos mucho espacio a los libros para público infantil juvenil. De hecho, mañana les paso el dato, vamos a estar hablando de que se llama Filosofía, hablando de espacios para generar preguntas. Mañana vamos a estar conversando con sus autores, así que no se pierdan eso. Pero eso es mañana. Ahora seguimos haciendo Semáforo y en un ratito más vamos a estar hablando con algunos de los integrantes de Altiplano. Eso después de esta pausa.